Entonces damos inicio a la sesión de hoy, miércoles 29 de septiembre, en el cual vamos a hacer un par de ejercicios de movimiento ondulatorio. ¿Ya? Nosotros vimos acá, lo que les estoy compartiendo es el apunte de la unidad 2, donde vimos función de onda armónica, vimos cómo viajaba una onda de un lado a otro, ¿ya? Y vimos cómo se representaba analíticamente la función de ondas armónicas, que es una de las funciones de onda de mayor importancia, porque es la que más se da en la naturaleza, y es por esa razón que nosotros la estudiamos acá en el curso. ¿Ya? Y vimos que esta función de onda armónica tiene algunos parámetros. ¿Ya? De partida tiene dos variables, una espacial, X, una temporal, T. ¿Ya? Es decir, estas ondas viajan en el espacio y en el tiempo. Por eso tiene dos variables. ¿Ya? Y acá tenemos que estas ondas tienen una amplitud, que es una constante. Tenemos acá que aparece una variable kappa, que es el número de ondas, acompañado de la variable X. Y a este otro lado tenemos la frecuencia angular, acompañada del tiempo. ¿Ya? Y aquí a este otro lado tenemos la fase inicial, que es la que determina el perfil inicial de la onda. ¿Ya? Entonces nosotros vimos que había relación entre longitud de onda, número de onda, periodo, frecuencia angular, también entre la frecuencia y el periodo. Vimos que también había una velocidad de fase que se podía calcular como el producto entre la longitud de onda y la frecuencia, o bien entre la frecuencia angular y el número de onda. ¿Ya? Tenemos la ecuación diferencial de onda, que también la vimos, ¿cierto? Que contiene un laplaciano a un lado de la ecuación y una variable temporal al lado derecho, ¿cierto? Y dijimos que todo fenómeno que pueda ser descrito por esta ecuación diferencial constituye un movimiento ondulatorio. ¿Ya? Entonces, cuando delante de omega t hay un signo negativo, esto significa que la onda se está propagando a la derecha, o en el sentido positivo del eje X. Y cuando la omega t tiene un signo más delante de él, la onda se está propagando en el sentido negativo del eje X. ¿Cierto? Son las dos soluciones que tiene la ecuación de onda. Tiene muchas más soluciones, pero nosotros vemos la función de onda armónica solamente. ¿Ya? Después vimos la geometría de las ondas, que ondas planas, que son esas que viajan eh, en plano y que su dirección de propagación está determinada por el vector de propagación o vector de onda. ¿Ya? Los parámetros siguen siendo los mismos, ¿cierto? Eh, R va a ser un vector posición, ¿cierto? Que va a determinar las coordenadas X, Y y Z de un plano donde se esté propagando la onda. ¿Ya? Y también existen las ondas esféricas que dependen del radio, es decir, desde el centro emisor hasta el lugar donde se evalúa la onda. Y estas ondas también se pueden escribir como onda armónica, pero, pero va dividida la amplitud por R. Esto significa que a medida que nos vamos alejando de la onda, la amplitud va a ir decreciendo, ¿cierto? Indicando que se pierde la intensidad de la onda. Y eso es muy intuitivo, ¿cierto? Cuando uno se aleja de un foco de luz, la luz se va haciendo cada vez más tenue, ¿cierto? Mientras más lejos estemos de la fuente de luz, más baja va a ser la intensidad que nosotros percibamos de esa fuente. ¿Ya? Y eso es porque el R va aumentando al irnos alejando, entonces la amplitud va a ir decreciendo. ¿Ya?
Lo mismo pasa con un parlante, ¿cierto? El parlante también emite ondas esféricas. Y si yo me alejo del parlante, voy a ir escuchando cada vez más débil el sonido del parlante, ¿cierto? Porque el radio va creciendo a medida que yo me voy alejando de la fuente emisora, del parlante. ¿Ya? Entonces, y nada más esto tenemos que saber para empezar a hacer ejercicio. ¿Ya? Vamos a ver una prueba, la prueba la segunda prueba parcial de este curso de óptica y onda, el primer semestre de 2019. ¿Ya? Eh, entonces, vemos el enunciado, dice, una onda sinusoidal continua viaja por una cuerda con una velocidad de 82,6 centímetros segundo. Se halla que el desplazamiento de las partículas de la cuerda es 9,6 centímetros y varía con el tiempo de acuerdo a esta ecuación, perdón. Varía con el tiempo de acuerdo a esta ecuación, donde I está en centímetros y T en segundos. Entonces, ¿qué me piden? Hallar la frecuencia de la onda, hallar la longitud de onda, escribir la ecuación general de la onda, ¿cierto? Del desplazamiento transversal de las partículas de la cuerda en función de la posición y el tiempo, calcular el desfase entre dos puntos separados a una distancia de 5,08 metros en cualquier instante, y calcular el desfase en cualquier punto en un intervalo de tiempo de 0,769 segundos. ¿Ya? Entonces, eh, a mí me dan esta función de onda, ¿ya? Pero me da la variación temporal de un punto específico, ¿ya? Eh, Me da también la velocidad de propagación, ¿ya? Entonces me piden hallar la frecuencia de la onda. Si uno ve la ecuación de onda que me están entregando, eh, uno la tiene que comparar con la expresión general, ¿cierto? La expresión general I de x, t, ¿cierto? Es amplitud seno kx menos omega t más phi. Esa es la expresión general de la función de onda. ¿Ya? Entonces acá, si vemos esta ecuación, eh, ¿ya? Si vemos esta ecuación, lo que acompaña al tiempo es la frecuencia angular. Lo que acompaña al tiempo es la frecuencia angular, omega. Entonces omega vale 4,08. Y nosotros sabemos que omega está relacionado con la frecuencia a través de esta fórmula, 2pi por f. Entonces es muy fácil encontrar la frecuencia con esta información, ¿ya? Despejamos simplemente de esa ecuación, 4,08 dividido por 2pi. ¿Ya? Y eso es aplicar la calculadora nomás, ¿cierto? 0,649. Ya, porque esa es la unidad de frecuencia. ¿Ya? Me piden también la longitud de onda de esa onda. Profesor, disculpe. ¿Sí? Ya que al ser armónico tenemos que trabajar la calculadora en radianes, ¿no? Claro. ¿Sí? Ya. Sí, claro, si tú empiezas a Sí, es. trabajar sí, si tú empiezas a trabajar esta función de onda, en la calculadora tiene que ir en radianes, sí, sí, porque la frecuencia angular va en radianes, la fase inicial va en radianes, todo va en radianes, ¿ya? Entonces, ahí está la frecuencia,
Primer cálculo correcto. ¿Ya? Ítem B. Halla la longitud de onda de esta onda. La longitud de onda se relaciona con capa a través de esa expresión que escribí ahí. Lambda igual a 2pi sobre capa. Pero capa no lo tenemos. Capa no lo tenemos. ¿Ya? Entonces hay que calcularlo de otra manera. ¿Cierto? Nosotros sabemos que la velocidad de propagación es longitud de onda por frecuencia. Por ahí podría ir el cálculo, ¿cierto? Porque nosotros tenemos la velocidad de propagación, v, tenemos v, y acabamos de calcular la frecuencia. Acabamos de calcular la frecuencia. Entonces, de esa expresión es más fácil encontrar la longitud de onda. ¿Ya? Hay que utilizar los datos que nos dan, ¿cierto? Nos dan la velocidad de propagación y tenemos la frecuencia. ¿Ya? Entonces, la velocidad de propagación la dan es 82,6 centímetros partido por segundo. ¿Ya? Entonces, de esta ecuación que está acá, despejo la longitud de onda. Longitud de onda, velocidad sobre frecuencia. ¿Cierto? Es decir, 82,6 dividido por 0,649. Esto es muy fácil, un cálculo matemático nomás. 127 centímetros. Acuérdense que la velocidad está en centímetros segundo y la frecuencia está en hertz. Entonces ahí los segundos se simplifican y nos queda solamente la unidad en centímetros. ¿Ya? Eso. ¿Ya? Con eso ya tenemos longitud de onda y frecuencia, que es lo que nos piden en el ítem A y en el ítem B respectivamente. Ahora nos piden hallar la ecuación general que da el desplazamiento transversal de las partículas de la cuerda en función de la posición y el tiempo. ¿Ya? Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos la función de onda general, ¿cierto? Y de x, t igual que sub 0 seno de kx menos omega t más phi. ¿Ya? Entonces yo comparo esta ecuación con la que me dan, ¿cierto? Y acá se cometió un error importante cuando los alumnos apareció en esta prueba. El error más recurrente era que este término que está acá, los alumnos lo consideraron como kx. Claro, como acá aparece omega t, dijeron, entonces este es kx. Dijeron, entonces kx es 1,16. ¿Ya? Eh, Profesor, creo que caí en el mismo error, porque no entiendo, ¿por qué no sería eso? porque, porque eh, la función general contiene una fase inicial y tú tienes que considerarla, no puedes omitirla, no puedes decir que la fase inicial es cero, así de buenas a primeras. Entonces en orden de prioridad tiene que ir ese, ¿no? Claro, Ya, si sí, hay dos datos, significa que es el WT y la inicial, ¿no? claro, y todo esto. Y si hay tercer dato, sí sería el KX. No, lo que pasa es que este dato que se da acá
Ujú. es kx más phi. Ah, más phi, ya, ya, ya. Ah, dale, ya. Genial. Sí, porque tú no puedes omitir ninguno de los dos parámetros porque es una ecuación general y tienes que considerarlo. Ya, Kx más phi, ¿ya? ya. Ahí sí me quedó claro. Gracias. ¿Ya? Em, entonces, eh, ¿cómo encuentro yo los parámetros? ¿Ya? Por ejemplo, acá la amplitud es la que acompaña a la función seno y está en centímetros, así que esto es amplitud phi sub 0 igual 5,12 centímetros. Eso no es discutible, eso es así, ¿cierto? El factor que acompaña a la función seno es la amplitud, ¿ya? Así que ya tendríamos un elemento de la función de onda, ¿ya? Y acá, en esta ecuación, yo puedo calcular K, porque yo tengo esto es un error. Eh, yo tengo acá la longitud de onda, y yo sé que kappa se relaciona con la longitud de onda a través de esta expresión. 2pi sobre lambda. Kappa es 2pi sobre lambda, ¿cierto? Y la longitud de onda la calculamos en el ítem anterior, de 127. 2pi dividido por 127. Y esto me quedaría en radianes partido por centímetros. ¿Ya? Tengo capa, ¿cierto? Tengo capa. 2pi sobre 127. ¿Y el X? ¿Cuánto vale el X en este punto que estamos evaluando? 9,6. Sí, 9,6. Exacto, porque esta función de onda está evaluada en un punto específico que es 9,6 centímetros. ¿Ya? Entonces acá tenemos capa, acá tenemos X, 9,60 más pi. Y eso es igual a 1,16. ¿Ya? Entonces yo con esta expresión puedo calcular la fase inicial, ¿cierto? Esto mismo que le estoy diciendo acá, ya estaba escrito aquí, ¿cierto? Kx más phi es 1,16, ¿cierto? Y K es 2pi sobre 127 por 960 más phi igual a 1,16. ¿Ya? Entonces de acá despejamos phi y nos queda 0,685 radianes. ¿Ya? Y ahí tenemos todos los parámetros entonces de la función de onda, ¿cierto? Tenemos la amplitud, 5,12. Tenemos el número de onda, 2pi sobre 127. Tenemos la frecuencia angular, que es 4,08. Y tenemos la fase inicial, que es 0,685. Y ahí queda determinada la función de onda. Ejercicios como estos van a entrar en la prueba, ¿no? Claro, claro, estos son ejercicios de pruebas anteriores. ¿Ya?
Lo otro, la letra D, dice, calcule el desfase entre dos puntos separados por una distancia de 5,08 metros en cualquier instante. ¿Ya? Antes de hacer ese cálculo, hay que explicar algunas cosas. ¿Qué es desfase? Primero de todo, ¿qué es la fase? La fase es el argumento de la función seno, es decir, es kx menos omega t más phi. Esa es la fase. Entonces, si a mí me preguntan desfase, lo que me están preguntando es diferencia de fase. ¿Cierto? Es decir, la diferencia entre una fase 2 menos una fase 1. Una fase 2 está escrita en esta misma notación, ¿cierto? Sería K x2 menos omega t2 más phi. Y la otra sería K x1 menos omega t1 más phi. X2 e X1 son distintos, T2 menos T1 son distintos también. ¿Ya? Entonces tengo la diferencia de fase o desfase. Yo puedo agrupar los términos semejantes. Por ejemplo, acá, X2 con X1. Me queda K, X2 menos X1. Menos omega T2 menos T1. Más la fase inicial. ¿Sí? Menos phi. Eso sería cero, ¿no? Eso sería cero, claro. ¿Ya? Entonces, ¿qué es? ¿Ya? Entonces, x2 menos x1, delta x. Y omega, delta t. ¿Ya? Esa es la diferencia de fase. Así se calcula la diferencia de fase. Entre dos fases distintas. ¿Ya? Entonces, acá, como ecuación general, quedaría esta. Esto me quedaría delta phi igual k por delta x menos omega por delta t. ¿Ya? Entonces acá me dice calcule el desfase entre dos puntos separados a una distancia de 5,08 en cualquier instante. ¿Sí? Acuérdense, la diferencia de fase es K delta X menos omega delta T. ¿Ya? Me dicen que la separación la separación delta X es de 508 centímetros. Son 5,08 metros, pero como acá todo está en centímetros, hay que convertir ese valor que nos dan en metros. ¿Cierto? Nos dicen que la separación entre dos puntos es de 5,08 metros, ¿cierto? Es de 5,508 centímetros, ¿ya? Y me dicen que esto lo tengo que evaluar en cualquier instante. Es decir, delta t, que es T2 menos T1, y como es un instante fijo, ¿ya? Es cero. Es decir, T2 y T1 son el mismo valor.
porque estamos evaluando en un instante específico, en un mismo instante. La diferencia de fase entre dos puntos separados a una distancia de 508 centímetros. ¿Ya? Así que para este caso, de la letra B, delta T es 0. Así que me queda que el desfase se evalúa solamente en función de K y delta X. ¿Ya? Kappa entonces, kappa es 2pi sobre 127 y delta X es 508 centímetros. Si uno hace ese cálculo ahí, nos queda que esto es 8pi. Radianes. El desfase que tienen esos dos puntos. 8pi radianes. Abajo parece que no hay desfase. No hay desfase porque no hay desfase. O la porque no hay diferencia de tiempo, ¿no? No, no hay desfase porque la fase es el argumento de la función seno, ¿cierto? Ujú. Entonces, eh, si tú tienes una función seno y la evalúas en una fase X, 2pi radianes más allá, ¿qué va a ocurrir? Ah, ya, sí, es el mismo valor. Es el mismo valor. Sí, sí, ya entendí, Acuérdate que las funciones trigonométricas tienen una Sí. periodicidad de 2pi. Entonces me hubiese salido, por ejemplo, cualquier número, bueno, cualquier número impar, ahí sí habría desfase, ¿no? Claro, claro. Dale. Sí, tú acá, por ejemplo, la identidad de la función trigonométrica, del ángulo, de la suma del ángulo, esto es seno de phi, coseno de 2pi, más seno de 2pi, coseno de phi. ¿Cierto? Seno de 2pi es 0 Ujú. y coseno de 2pi es 1. Entonces, seno de phi sub 1 más 2pi sería igual a seno de phi. Ya, ¿Cierto? Entonces, sí. ¿qué significa esto? Esto significa que si el desfase me da cualquier múltiplo par de pi, no hay desfase. Porque esto sería, por ejemplo, 8pi. Esto sería, eh, sí, pues entonces, cuando tú tienes un desfase de 2pi, de 4pi, de 6pi, 8pi, o cualquier múltiplo par de pi, la verdad es que no tienes desfase. No hay desfase. ¿Ya? Eh, Así que no hay desfase en este caso. ¿Ya? ¿Qué significaría esto gráficamente? Significaría que, por ejemplo, si en el valor, en este valor, en un X dado cualquiera, tiene la amplitud máxima, entonces en el otro punto, que está separado 508 metros, o sea, centímetros, también va a estar con amplitud máxima. Es decir, los dos simultáneamente están, los dos puntos separados 508 centímetros, los dos puntos están con la misma fase, tienen el mismo valor de la función de onda. ¿Ya? Entonces no tienen desfase, los dos tienen la misma fase. Los dos están ubicados a la misma altura. Lo mismo puede pasar con cualquier punto, ¿cierto? Acá, por ejemplo, un punto X, cualquiera,
y que está a 508 centímetros de otro punto, eh, tampoco tienen desfase. ¿Ya? Los dos puntos están a la misma altura. Los dos puntos están a la misma altura. Por eso se dice que no hay desfase entre ellos. Es decir, los dos puntos van subiendo y bajando simultáneamente. Subiendo y bajando simultáneamente, al mismo tiempo. Están en fase. No hay desfase. ¿Ya? ¿Dudas? ¿Consultas? No, profe. Por mi parte no. Ya, muchas gracias. Bien, y el último ítem dice, calcule el desfase en un punto cualquiera en un intervalo de tiempo de 0,769 segundos. ¿Ya? Acá el ejercicio cambia, ¿cierto? Recién teníamos la función general del desfase, que es delta phi igual a k delta x menos omega por delta t, ¿cierto? Acá me piden que evalúe en un punto cualquiera, ¿cierto? En un punto fijo, x2 menos x1, entonces van a ser 0. Voy a evaluar yo en un punto fijo, es decir, x2 y x1 son el mismo punto. Pero ahora va a variar el instante, delta t, t2 menos t1. Ese va a ser 0,769, de acuerdo a lo que da el enunciado. ¿Ya? Así que este término se anula y el desfase solamente me queda en función de omega por delta t. El signo menos es irrelevante porque lo que nos interesa a nosotros es el cambio de fase. No el signo, si es positivo o negativo, no nos interesa. Siempre no nos va a interesar en estos casos. Eh, Depende, porque si a ti te piden un desfase y que que tenga componentes espaciales y temporales, Ah, ya sí. sí, ahí sí, Ya. claro, ahí sí hay que evaluar con signo. Ok. Pero esto es una onda que va viajando a la derecha, entonces tiene ese signo menos. Si la onda va viajando a la izquierda, esto es más. Ya. ¿Cierto? Si la onda va a la izquierda, esto es más. Entonces también cambia el signo acá. ¿Ya? Bien. Perfecto. Entonces, omega es 4,08 de acuerdo a lo que nos da el enunciado. Y el delta T es 0,769 de acuerdo al enunciado. Esto me da, si yo lo multiplico, me da 3,14, que esto es aproximadamente pi radiano. Entonces aquí sí hay diferencia de fase. Cuando hay una diferencia de fase que es un múltiplo impar de pi, se llama oposición de fase. Oposición de fase. ¿Qué significa la oposición de fase? Significa que si la onda va subiendo, el otro punto va bajando. Entonces, cuando un punto está arriba, el otro está abajo, ¿cierto? Si un punto está acá subiendo, el otro está bajando. ¿Ya? Van en oposición de fase. Esto va subiendo, bajando, el otro al revés. Va bajando, subiendo, bajando, subiendo. Están en una oposición de fase. Cuando uno va hacia arriba, el otro va hacia abajo. Eso es oposición de fase.
Por ejemplo, si a mí me diera 7 pi, el desfase. Ahí también tendríamos el caso de oposición de fase. ¿Por qué? Porque 7 pi se puede escribir como 6 pi más pi, ¿cierto? Y ya dijimos que un múltiplo par de pi no hay desfase, entonces el desfase sería solamente este término. Porque el 6 pi es un múltiplo par de pi, entonces 2 4 6 8 10 lo que sea, pi, no hay desfase. Así que el desfase sería este nomás. ¿De acuerdo? Bien. ¿Dudas, consultas? De todas maneras, esto, ustedes no tienen por qué aprenderse de memoria esto, sino que lo que ustedes tienen que saber es que si les da un múltiplo par de pi, entonces ustedes no hay desfase al tiro inmediatamente. Y si da un múltiplo par de pi, hay un desfase de pi, ¿ya? O hay una posición de fase. Si nos da otro valor, por ejemplo, pi cuarto, eh, ahí hay desfase de pi cuarto nomás. No, no sé si tiene nombres desfase de pi cuarto. ¿Ya? Eh, por ejemplo, si me da un desfase de 5 pi cuarto o 5 pi medio, estos 5 pi medio yo lo puedo escribir como 2 pi más pi medio, ¿cierto? 5 pi medio se puede escribir como 2 pi más pi medio. Entonces esto no se cuenta, el desfase va a ser de pi medio. ¿Ya? Así que hay que tener cuidado ahí con los desfases. ¿Ya? Aunque ustedes, si ustedes me dan este valor como resultado, no está malo, no está malo. Pero sería bueno que pudieran identificar el desfase específico. ¿Ya? Bien, estos dos ejercicios que vienen son de polarización de onda electromagnética, eso lo vamos a ver después. ¿Ya? Y en la otra prueba, aquí tenemos otra prueba, tiene un ejercicio cortito. Este es del segundo semestre del 2019. ¿Ya? Me dice el enunciado, una onda de agua que viaja en línea recta en un lago, queda descrita por esta ecuación, ¿ya? Donde I es el desplazamiento perpendicular a la superficie tranquila del lago. Además, X e Y están en centímetros y T en segundos. ¿Ya? ¿Cuánto tiempo tarda un patrón de onda completo en pasar por un pescador en un bote anclado? ¿Y qué distancia horizontal viaja la cresta de la onda en ese tiempo? ¿Ya? ¿Cuánto tiempo, antes de esto, me piden cuánto tiempo tarda un patrón de onda completo en pasar por un pescador en un bote anclado? Acá en lo que me están pidiendo en el fondo es el periodo, porque tenemos acá el bote, tenemos acá la superficie del agua y la onda va a pasar completamente por este bote, la onda completa, un patrón de onda completo. ¿Cuánto tiempo tarda? En el fondo lo que me están pidiendo es el periodo. ¿Ya? Pero antes de empezar a calcular hay que identificar los datos que nos dan. Me dicen que la deformación es I x, t igual 3,75 coseno
de 0,450 x más 5,4 t. Fíjense acá que a mí me están dando la función de onda en función de coseno, que también se puede dar. También se puede dar. ¿Ah? Entonces acá, este i x, t es la amplitud coseno de kx más omega t. Acá no hay fase inicial porque no aparece en la ecuación que nos dan, ¿cierto? Porque hay un término que aparece multiplicado por x, que es kx, y aparece un término multiplicado por omega t, ¿cierto? Entonces de acá yo puedo sacar la amplitud, que se puede escribir como a o phi sub 0, que es el término que acompaña la función coseno, 3,75 centímetros. Kappa va a ser lo que acompaña a x, 0,45 radianes. Acuérdense que esto está en centímetros. ¿Ya? Y omega es lo que acompaña a t, es 5,4. 5,4 radianes partido por segundo. Esa es la información que me dan. Y me piden a mí calcular el tiempo que tarda un patrón de onda completo. Es decir, me están preguntando por el periodo. ¿Cuánto tiempo transcurre para que se complete un ciclo? Para que el patrón de onda completo pase por un punto específico. ¿Ya? Entonces, eso se llama, lo podemos relacionar con la frecuencia angular 2pi sobre t. 2pi sobre t. ¿Ya? Entonces, de acá yo despejo el periodo y me queda 2pi sobre omega. Ponemos eso en la calculadora y nos da 1,164 segundos. 1,164 segundos. ¿Ya? Y después me dice, ¿y qué distancia horizontal viaja la cresta de la onda en ese tiempo? ¿Ya? En ese mismo tiempo, en el periodo, en un periodo completo, la onda recorre una distancia lambda, porque recorre una longitud de onda completa cuando completa un patrón de onda. ¿Ya? La distancia que recorre ese punto, esa cresta de la onda, la distancia que recorre, es la longitud de onda. ¿Ya? Entonces, nosotros sabemos que kappa está relacionado con lambda por 2pi sobre lambda. ¿Ya? Entonces acá tenemos lambda igual 2pi sobre kappa, esto igual a 13,96 centímetros. ¿Ya? Eso es lo que me piden a mí en el primer ítem. ¿Ya? En el fondo lo que me están pidiendo a mí es el periodo de la onda y la longitud de onda. Eso es lo que me están pidiendo. Que lo dicen con otras palabras, pero eso es en el fondo lo que me piden. ¿Ya? B, ¿cuál es el número de onda? El número de onda y el número de ondas por segundo que pasan por el pescador. ¿Ya? En el fondo lo que me están pidiendo, el número de onda, ustedes ya saben que es kappa. Y ese kappa está dado
en el ítem, en el enunciado. Ese kappa es lo que acompaña a X es kappa. Kappa 0,450 radianes partido por centímetro. Ese es el kappa que me dan a mí. ¿Ya? Y el número de ondas por segundo, el número de ondas por segundo es la frecuencia. ¿Cuántas ondas pasan por unidad de tiempo? ¿Cuántas oscilaciones completas hay por unidad de tiempo? ¿Ya? 1 sobre t. Como ya tenemos el periodo del ítem anterior, esto nos queda 0,859. ¿Ya? Ese es el ítem B. El ítem C dice qué tan rápido pasa una cresta de onda por el pescador. ¿Ya? ¿Qué tan rápido pasa una cresta de onda por el pescador? Es decir, lo que me están pidiendo ahí es la velocidad de propagación. La velocidad de propagación. La velocidad de propagación se puede calcular de varias maneras. Omega sobre K, lambda por F, eh, eh, lambda sobre T, ¿cierto? Etcétera. ¿Ya? Se pueden hacer combinaciones entre estos elementos de la onda para calcular la velocidad de fase. ¿Ya? Entonces la velocidad de fase va a ser omega sobre K. Omega, que me lo dan, ¿cierto? En el enunciado, 5,40 y K 0,45. Esto me da 12 centímetros partido por segundo. Acuérdense que las longitudes están dadas en centímetros y los tiempos en segundos. Y me queda 12 centímetros partido por segundo. Esa es qué tan rápido pasa la onda. Eso es lo que me está preguntando. ¿Qué tan rápido pasa la onda por un punto? Eso es lo que me dice cuando dicen qué tan rápido pasa una cresta de onda por el pescador. ¿Qué tan rápido pasa la onda por un punto fijo? Es decir, qué velocidad lleva, velocidad de propagación. Y la otra es distinta, la otra pregunta que nos hacen. La otra pregunta dice, ¿cuál es la rapidez máxima de su flotador de corcho cuando la onda provoca que esto oscile verticalmente? Aquí me están pidiendo la velocidad de oscilación máxima. La velocidad de oscilación máxima. Yo tengo dos velocidades. Una que es la velocidad de propagación, ¿cierto? Que es qué tan rápido la onda avanza en el eje de propagación. Y la otra es velocidad de oscilación, porque esto como va subiendo y va bajando, va experimentando distintas velocidades en el eje vertical, en el eje Y. ¿Ya? Nosotros tenemos que el perfil de la onda es I A coseno kx más omega t, ¿cierto? Y tenemos que si yo quiero encontrar la velocidad de oscilación, que es la velocidad con que sube y baja la onda, tengo que derivar con respecto al tiempo la función de onda. Y me queda A seno de kx más omega t, y por la regla de la cadena, esto va multiplicado por omega. Y acá, acuérdense, la derivada de coseno es menos seno. ¿Ya? Entonces, ¿cuándo voy a tener yo porque aquí, esta es la velocidad de oscilación, pero esta es la velocidad de oscilación general. A mí me piden la velocidad de oscilación máxima. Acá, A y omega son constantes. Estos no van a cambiar. A y omega son constantes, son fijos. El que puede tomar distintos valores es la función seno. La función seno, la función seno oscila entre 1 y menos 1.
pasando por todos los valores entre 1 y menos 1. ¿Ya? Entonces, ¿cuándo va a ser máxima la, la velocidad de oscilación? La velocidad de oscilación va a ser máxima cuando la función seno tome su valor máximo, que es 1 o menos 1. Entonces oscila entre 2pi y entre 0 y 2pi, ¿no? ¿Me estoy Claro, equivocando ahí? sí, pero lo que interesa es el valor que tome seno, porque seno toma valores entre menos 1 y 1. Ah, Entonces, ¿cuándo va a tener máximo valor seno? Cuando alcance uno de los extremos, cuando sea la función seno sea más o menos 1. ya. No importa qué valor tome la fase, no importa. Ah, ya. Profe, entonces la fórmula como general se ocupa para la velocidad máxima de oscilación, ¿verdad? Claro, pero tú si quieres calcular la velocidad en cualquier instante, tú tendrías que ocupar esta expresión completa. Es que eso me confundió un poco, como en las dos fórmulas y no sé cuál usar en cada caso. No, es que esta fórmula es para la deformación. Es para tú saber qué valor tiene la función de onda o el valor, qué valor de i tiene la función de onda en cualquier instante y en cualquier posición, ¿cierto? En cambio, esta otra es la derivada de esta, es la velocidad, es velocidad. Cuando tú tienes una ecuación que nos da la posición, al derivarla con respecto al tiempo, lo que tú obtienes es la velocidad. Entonces lo que estamos obteniendo acá es velocidad, pero velocidad de oscilación. ¿Qué tan rápido sube y baja la onda? No hay que confundirla con el v, que es la velocidad de propagación. ¿Ya? Esta es velocidad de Ah, oscilación. ya, profe, ya entendí. Gracias. ¿Ya? Y entonces, cuando la función seno toma su valor máximo, que es 1, vamos a tener velocidad de oscilación máxima. ¿Ya? Que acá dice phi sub 0 por omega. O A por omega si ustedes usan A. ¿Ya? Omega es un valor dado, ¿cierto? Este valor de omega es un valor que nos dieron a nosotros al inicio del enunciado. A por omega. eh, A es 3,75 centímetros y omega 5,40 radianes segundo. Y al multiplicar eso nos da 20,25 centímetros partido por segundo. ¿Ya? Esa es la velocidad de oscilación máxima que tiene la onda, velocidad de oscilación. No hay que confundir con velocidad de propagación. ¿Ya? Esta, esta es la, esta es la velocidad de propagación. Y tan rápido viaja la onda. Velocidad de propagación. Y esta otra es velocidad de oscilación. ¿Qué tan rápido sube y baja la onda? ¿Ya? Eso. ¿Ya? Entonces acá eh, este ejercicio es más largo, no lo alcanzamos a hacer en el tiempo que nos queda. Eh, lo vamos a dejar este ejercicio para este de la prueba del semestre pasado. Este ejercicio lo vamos a dejar para después cuando ya hayamos terminado de pasar toda la materia, podemos hacer más ejercicios y podemos considerar este del semestre pasado, ¿no? Así que los ejercicios está ahí nomás. Eh, Como nos queda un poquito de tiempo, vamos a avanzar a la unidad 3, que tienen que ver con las ecuaciones de Maxwell.
¿Ya? Entonces las ecuaciones de Maxwell son 4 ecuaciones que resumen toda la teoría electromagnética que se conoce y que se aplica al caso de las ondas electromagnéticas. ¿Ya? Son el punto de partida de las ondas electromagnéticas. Entonces, por ejemplo, la primera ley de Gauss es la ley de Gauss eléctrica, ¿cierto? Que dice que la divergencia del campo eléctrico es proporcional a la densidad de carga encerrada en ese volumen. Por ejemplo, yo cuando tengo, eh, yo si tengo acá un volumen cerrado y resulta que salen más líneas de las que entran, entonces la divergencia de ese campo sería positiva. Si salen más líneas que las que entran. En caso contrario, si entran más líneas de las que salen, entonces la divergencia sería negativa. ¿Ya? Veámoslo en el caso de los campos electromagnéticos. Por ejemplo, si tenemos una carga positiva, las líneas de campo salen. Tendríamos una divergencia positiva. ¿Cierto? Pero solo es producto punto, ¿verdad? Es divergencia, sí, producto punto. ¿Ya? En cambio, si tenemos una carga negativa, solamente entran líneas de campo. Entonces la divergencia es negativa. ¿Ya? Entonces la divergencia va a ser positiva o negativa dependiendo de la carga que esté encerrada en el, en el volumen. Y por ejemplo, si la carga está fuera de la superficie, van a entrar y salir las mismas líneas. ¿Cierto? Van a entrar las mismas líneas de las que salen. En ese caso, tenemos divergencia cero. No hay carga encerrada en el volumen. Esa es la primera ley de Gauss eléctrica. ¿Ya? Las mismas líneas que entran son las que salen. Entonces la divergencia es cero. Si hay carga positiva en el interior, la divergencia va a ser positiva porque la densidad de carga, que es ρ, va a ser positiva. Y si la carga en el interior es negativa, la divergencia va a ser negativa porque la densidad de carga encerrada va a ser negativa. ¿Ya? Este epsilon que aparece acá es una constante universal que se llama permitividad eléctrica del vacío y tiene como valor esta expresión. 8,85 por 10 elevado a menos 12. ¿Ya? Esa es la permitividad eléctrica del vacío. Coulomb cuadrado, Newton, metro cuadrado. ¿Ya? Esa es la primera ley de Gauss eléctrica que corresponde a una de las ecuaciones de Maxwell. Segundo, ley de Gauss magnética. ¿Ya? La ley de Gauss magnética dice que la divergencia del campo magnético es cero. ¿Ya? Lo que pasa es que las líneas de campo magnético siempre son cerradas. Entonces, por ejemplo, si yo tengo por ejemplo, vamos a hacer el ejemplo de un imán que tiene polo norte y polo sur. ¿Cierto? Estas líneas de campo que salgan
van a volver a entrar. En esta línea que salga, vuelve a entrar. Y así se la lleva. Todas las líneas de campo que salgan, vuelven a entrar. Entonces, ¿qué ocurre? Entran y salen la misma cantidad de líneas. Y dijimos que cuando eso ocurría, ese campo, esa divergencia es cero. Porque la misma cantidad de líneas que salen son las que entran. Así que no hay divergencia. Es la misma cantidad de líneas que entran que las que salen. ¿Ya? Si yo pongo el imán, lo pongo fuera de la superficie cerrada, lo mismo. Las líneas que entran a la superficie van a volver a salir. ¿Y eso por qué pasa? Eso pasa porque los campos magnéticos, el polo norte y el polo sur siempre van juntos, no pueden ir separados, ¿cierto? Si yo tengo un imán, este imán va a tener polo norte y polo sur juntos. Va a estar el polo norte y el polo sur del imán. ¿Y qué pasa? Yo digo, ya, entonces esto es fácil, voy a dividirlo en dos el imán y voy a separar el polo norte del polo sur. Pero resulta que esta persona que piensa así, se va a encontrar que va a tener dos imanes, un polo norte y un polo sur. Polo norte y polo sur. Subdividió, subdividió el imán en dos imanes más pequeños, pero resulta que eh, en vez de separar los monopolos, los, eh, se siguieron manteniendo unidos, a pesar que dividió en dos el imán. A pesar que él dividió el polo norte del polo sur, no ocurrió lo que esa persona esperaba, sino que se generaron dos imanes más chiquititos, completos, con polo norte y polo sur cada uno. Y así, si uno sigue subdividiendo los imanes, vamos a tener cuatro imanes. Si yo subdivido este imán y subdivido este otro, voy a quedar con cuatro imanes, y todos con polo norte y polo sur. Y si yo sigo subdividiendo, la historia se repite. Es decir, no puedo separar el polo norte del polo sur de un imán. No, en otras palabras, no existen los monopolos magnéticos. No es como en los campos eléctricos que yo puedo separar una carga positiva de una negativa. En el caso de los campos magnéticos no puedo separar el polo norte del polo sur, no existen los monopolos magnéticos. Eso es lo que establece la ley de Gauss magnética. ¿Ya? Eso, en el fondo eso es lo que establece, eso es lo que quiere decir intuitivamente que la divergencia del campo magnético se hace. Eso es lo que trata de explicar. ¿Ya? La siguiente ley es la ley de inducción de Faraday. ¿Ya? La ley de inducción de Faraday lo que establece que los campos magnéticos variables producen campos eléctricos, ¿cierto? Hay el experimento que hizo Faraday, ¿cierto? Es poner una espira ahí y poner un imán acá, ¿cierto? Y este circuito es de un material conductor, ¿ya? Que puede ser un alambre de cobre, ¿ya? Pero es cerrado, es una espira cerrada. Entonces, cuando el imán está cerca del, de la espira, no pasa nada. Pero ¿qué pasa si yo empiezo a jugar con el imán, lo acerco y lo alejo? El campo magnético que tiene el imán va a ser variable. La espira va a sentir que el campo magnético está variando. Va a haber una variación temporal en el campo magnético.
que sienta la espira. Entonces, ¿qué va a ocurrir con eso? Se va a generar una corriente eléctrica en la espira. Y esa corriente eléctrica de la espira genera un campo magnético alrededor del eje conductor, del alambre conductor. Y ese campo magnético prima se opone a este campo magnético del variable. Lo trata de contrarrestar, lo trata de anular. ¿Ya? Eso es lo que en el fondo trata de explicar la ley de inducción de Faraday. ¿Ya? Que se pueden generar, eh, en esta espira se generó una corriente eléctrica, ¿cierto? Eh, y las corrientes eléctricas siempre están asociadas con campos eléctricos. Entonces la variación de un campo magnético produce un campo eléctrico. Están asociados ahí los dos fenómenos. El campo eléctrico y el campo magnético están asociados. Si hay variación de campo magnético, va a haber un campo eléctrico presente. Eso intuitivamente es lo que explica la ley de inducción de Faraday. Y la última ley, que es la ley de Ampère, ¿ya? Que establece un fenómeno parecido al de la ley de inducción de Faraday, pero opuesto. Es decir, la variación de un campo eléctrico genera un campo magnético. Y también el movimiento de cargas eléctricas también produce campo magnético. ¿Ya? Entonces el campo magnético se puede producir por corrientes eléctricas, este J es densidad de corriente eléctrica, o por variación de campos eléctricos. Esta I que está acá es campo eléctrico. ¿Ya? Entonces el campo magnético puede ser generado de estas dos maneras, con cargas eléctricas en movimiento o con variación de campo eléctrico. ¿Ya?